Los objetivos de esta plática es aclarar las dudas más comunes que tienen los padres sobre el COVID-19 en pediatría. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus son virus ARN, son virus que viven de forma parasitaria intracelular. Significa que se meten a la célula y mediante una molécula de ácido ribonucleico se copian para poder duplicarse y hacer que la célula funcione mal. Estos virus son los más abundantes en la Tierra, en la biosfera. Infectan a los animales, a las plantas, a las células y también a las propias bacterias. Pero los coronavirus han sido muy difíciles de cultivar, por lo que su estudio no ha sido sumamente amplio. Se llaman coronavirus porque tienen una forma de corona en la visualización por microscopía electrónica. Pero la primera vez que pudieron identificar este virus fue en 1937 en aves de corral, específicamente en pollos. Tienen tropismo selectivo por células del aparato respiratorio, gastrointestinal, hígado, peritoneo, riñón, páncreas, parótidas, tejido linfático y neurológico. Pero para palabras más claras, el tropismo es como una palomita que va hacia un foco, donde está la luz. Estos virus se dirigen exactamente a esos focos que son las células de los pulmones, las células que están en nuestros intestinos, el hígado, la capa o la bolsa que cubre los intestinos, nuestros riñones, el páncreas que es un órgano que produce hormonas y sustancias para poder digerir la comida, las parótidas que son glándulas que tenemos en nuestra cara, en nuestra cabeza para poder producir saliva, en el tejido linfático y en el cerebro. ¿Quiénes se pueden contagiar de coronavirus? Todos se pueden contagiar de coronavirus, desde los niños recién nacidos hasta los más ancianitos. Pero específicamente, y el tema corresponde a pediatría, todos los niños se pueden contagiar. Por eso es importante tener los cuidados para evitar que esto pase. ¿Este coronavirus por qué es tan agresivo? Este coronavirus es muy agresivo porque nuestro cuerpo no estaba con aprendizaje inmunológico del mismo. Significa, no habíamos tenido contacto en nuestro cuerpo para este coronavirus. Por esa razón, cuando llegó el coronavirus, el cuerpo no supo qué hacer y no pudo defenderse, no lo pudo identificar a tiempo. La otra situación es que no había tratamiento establecido para este coronavirus. Por esa razón, la evolución de los primeros pacientes que fueron contagiados por este coronavirus fue de forma agresiva. Aparte, el mecanismo de acción es meterse a través de unos receptores que convierten unas sustancias que hacen que se eleve la presión y que están en nuestros pulmones, en nuestros intestinos, y es muy fácil que se pueda contagiar. Generalmente se puede contagiar actualmente, y que ya lo sabemos, por vía aérea y también por materia fecal. Aparte de estas situaciones, también han existido mutaciones del mismo virus. Cada vez que alguien se contagia del coronavirus, puede haber una mutación de este virus. Significa que su genética o la forma en la que estos coronavirus son estructuralmente van cambiando. Y estas variaciones hacen que sean posiblemente más contagiosos o que la enfermedad sea más agresiva, que se presente de forma más enferme más a los niños, ¿no? O los ponga más graves. La OMS, el Organismo Mundial de la Salud, ya ha identificado que a nivel mundial hay virus que son de preocupación. Estos virus de preocupación son el alfa, beta, gamma y delta. Actualmente pues ya escuchamos que la mayoría y la tercera ola son causa del delta. Estos virus son más contagiosos, pueden contagiar, si una persona está contagiada, puede contagiar esa persona entre 3 a 8 personas más. Aparte de que a veces la evolución de la enfermedad puede ser más agresiva. Doctor, ¿qué significa SARS-CoV-2 y COVID-19 y también el PIMS?
son diferentes manifestaciones clínicas y clasificación clínica de una infección por el coronavirus, pero específicamente el coronavirus del año 2019 que fue emergente. El SARS-CoV-2 significa que es un síndrome de dificultad respiratoria aguda causada por coronavirus. El COVID-19 es la enfermedad por coronavirus, es coronavirus disease. 19 porque es el año de aparición. Y el PIMS es un síndrome en el cual se presenta en los niños, en el cual se puede ver que hay alguna situación inflamatoria en el cuerpo. Puede ser, por ejemplo, una vasculitis, que se pongan rojos de la piel, que les dé Kawasaki, que es esta enfermedad que aparece en la piel, donde hay descamación de los labios, descamación de los dedos, fiebre de mayor de 40 grados de forma constante, adenomegalias, también puede haber diarrea, síndrome diarreico, deshidratación secundario a lo mismo, puede haber neumonía secundarios a COVID, puede haber encefalitis por COVID, significa que se inflama el cerebrito, entonces sí, el coronavirus puede inflamar cualquier parte del cuerpo o lo puede inflamar de forma múltiple en el mismo momento. Eso es el PIMS, el síndrome multisistémico inflamatorio en el pediátrico. Entonces, ¿cuándo debo llevar a mi hijo al médico? Los últimos estudios te dicen que si tú consideras que tu hijo está mal, hay que llevarlo. Es mejor revisarlo a que nos confiemos y no los llevemos y se acudan al hospital cuando el paciente, nuestros hijos están graves. No tenemos que esperarnos. Si nosotros consideramos que nuestro hijo está mal, es importante llevarlo para poder ver si cumple los criterios para sospechar de que tiene la infección por COVID-19. Hay cuatro datos de alarma importantes que debemos de conocer. Si nuestro hijo deja de comer, ese es un dato de alarma. Si nuestro hijo se ve más enfermo, ese es un dato de alarma. Si nuestro hijo tiene fiebre y no se controla, ese es un dato de alarma. Y también si nuestro hijo tiene temperatura muy por debajo de lo normal, menor a 36 grados y no sube con nada.
Doctor, ¿todos los niños se pueden poner así de graves? No todos los niños se ponen graves. La infección por COVID-19 puede pasar desde un proceso inflamatorio muy leve hasta una enfermedad sí grave. Pero los niños que tienen riesgo para complicarse son aquellos que tienen problemas en sus defensas, son niños inmunocomprometidos, ya sea que tengan esa enfermedad desde que nacieron o que la adquirieron en el transcurso de los años. También niños que tengan problemas en su corazoncito, estructurales o que no funcione bien su corazón. Eso se llaman cardiopatías, ya sean congénitas o adquiridas. También los pacientes que tienen enfermedades respiratorias preexistentes, por ejemplo, fibrosis quística, los niños prematuros que tuvieron displasia broncopulmonar, los niños que tienen asma o asma grave o que durante el tiempo que se están infectados necesitan oxígeno o antes de que estuvieran infectados ya requirieran oxígeno. También estos niños que pudieran llegar a tener enfermedades neuromusculares, como los niños que tienen parálisis cerebral infantil y que no tienen la posibilidad por situación neurológica de poder expectorar de forma correcta. Otros niños que pueden ponerse mal son los niños que tienen diabetes tipo 1, niños que nacen con diabetes y también los niños que tienen diabetes tipo 2 y que han tenido un descontrol en el tratamiento. Otros niños que se pudieran llegar a poner mal son los niños que tienen anemia de células falciformes y los niños que tienen insuficiencia renal crónica. ¿Existe algún medicamento, doctor, para prevenir que mi hijo se enferme? Lo primero que tenemos que hacer es controlar las enfermedades de base si es que llegaran a tener este tipo de enfermedades. Por ejemplo, diabetes tipo 2. Tenemos que tener un buen control. Si tiene asma, también tenemos que tener un buen control. Entonces, en resumen, el control de las enfermedades de base, si es que llegara a tenerlas, es de suma importancia. Automedicarse es muy delicado y también puede ser contraproducente para una evolución de la enfermedad de COVID-19. Significa que no debemos automedicarnos ni automedicar a nuestros hijos. Debemos de ir con un médico para poder establecer el tratamiento más seguro para nuestros hijitos. Eh, Hay medicamentos que podrían pensarse que pueden ayudar y que están en estudio como inmunomoduladores, pero eso lo tiene que decidir el médico en la consulta. Y, por favor, ¿cuáles son las mejores medidas de prevención para que no nos dé el COVID-19? Las mejores medidas para prevenir la infección por COVID-19, primero es el lavado de manos. Se ha identificado que el jabón puede romper la pared de lo que protege esa cinta de ARN que hace que se copie el COVID. Entonces, el jabón es importante en el lavado de las manos para evitar los procesos de infección. Entonces, el lavado de manos es muy importante. Otro muy importante es el uso de soluciones alcoholadas para mantener limpias nuestras manos. Otra medida es el uso de cubrebocas. Los últimos estudios, los más nuevos, comentan que niños mayores pueden utilizar cubrebocas doble, un tricapa y uno de tela, o un N95 y uno de tela, y eso va a reducir en un 96% el riesgo de contagio del COVID-19. En niños pequeños que no pueden o no se mantienen con el cubrebocas en todo el tiempo, se puede utilizar una mascarilla o una máscara facial para evitar que lleguen los aerosoles. También es importante, por ejemplo, para prevenir en lugares cerrados, hay que ventilar la casa, generar flujos de aire, porque también una de las cosas que se identifican de forma inicial es que el COVID-19 podría mantenerse mucho tiempo en una habitación cerrada. Por eso es importante mantener ventilado nuestras habitaciones. El lavado de dientes y el uso de enjuague bucal también es importante y en las edades, lógicamente, en las cuales se puede utilizar el lavado de dientes,
Recuerden que nada más en los niños, de preferencia, se tiene que utilizar pasta de dientes sin flúor y en una muy escasa cantidad, pero sí es importante el lavado de dientes. Y si los niños ya saben lavarse muy bien los dientes y saben hacer las famosas gárgaras, es importante que puedan a lo mejor utilizar algún enjuague bucal sin alcohol. Oiga, doctor, y en caso de que mi hijo se quede hospitalizado, ¿qué le hacen? Muy probablemente tu hijito necesite estar aislado para evitar que se contagie el personal de salud. Como ustedes han visto, si el personal de salud se contagia y no puede trabajar, lógicamente van a disminuir las manos que puedan apoyar o ayudar a más niños. Por eso es importante evitar que vayan a contagiarse más personas en un hospital. Por eso, probablemente, y de acuerdo al protocolo que esté establecido en su hospital, va a quedar solito un tiempo y posteriormente el mismo hospital les decidirá si pueden entrar ustedes o no. La información se las tendrán que estar otorgando de forma oportuna para que ustedes sepan la evolución de sus hijitos. Es importante saber que siempre la atención de sus hijitos la vamos a hacer con toda la intención de curarlos y apoyarlos. Una vez que se quede hospitalizado, dependiendo del tipo de problema que tenga, ya sea a lo mejor alguna situación neurológica, alguna situación respiratoria, alguna situación de deshidratación, de gastroenteritis o síndrome diarreico, alguna situación, por ejemplo, Kawasaki, que es la inflamación de los vasos sanguíneos, dependerá del tratamiento. Significa que si tiene alguna cosa en específica, a esa hay que tratarla. No significa que es como una receta de cocina que todos les vamos a dar lo mismo. Se tiene que hacer el tratamiento de forma muy puntual en cada uno de los casos. Doctor, ¿qué diferencia existe entre una prueba rápida y el famoso PCR? La prueba rápida identifica unas cosas que se llaman inmunoglobulinas. Cuando nosotros nos enfermamos, nuestro cuerpo nos empieza a defender y va a producir proteínas para nuestras defensas. Ese es un tema muy bonito. Eh, Cuando nuestro cuerpo se empieza a defender, entonces produce ciertas proteínas, como les estaba comentando, y estas proteínas pueden ser identificadas mediante la prueba rápida. Pueden existir o pueden identificarse proteínas que se generan cuando está la infección activa o pueden identificarse proteínas de que la infección ya pasó, que estuvo en nuestro cuerpo, se generaron las proteínas y significa que ya pasó la enfermedad y no significa que esté activa. Y la PCR se llama reacción en cadena de polimerasa. Lo que hace este estudio es poder identificar una fracción del gen del COVID-19 para entonces decir, sí estuvo aquí en nuestro cuerpo y entonces nos está infectando o nos infectó. ¿Y cómo funcionan las vacunas? Las vacunas funcionan en la mayoría introduciendo una pequeña cantidad, ya sea del virus que es atenuado, lógicamente, es una fracción, también podría ser del virus, puede ser una fracción no del virus que replicas o del ARN, sino de los receptores que identifican a la cápsula del virus y entonces lo meten al cuerpo, el cuerpo identifica que eso es algo malo y va a producir sustancias que cuando llegue el virus, entonces diga, ahí está y entonces lo ataquen. Es algo más o menos como entrenar el cuerpo. Si nuestro cuerpo no sabe qué tiene que atacar, pues lógicamente no lo va a atacar. Entonces así funcionan las vacunas. Lo que hace es ponerle como uno de estos anuncios donde decían se busca este bandido y entonces todos sabemos que tenemos que buscar ese bandido. Y cuando entonces llega el bandido, sabemos que lo tenemos que agarrar. Doctor, tengo COVID
y estoy amamantando a mi bebé. ¿Tengo que quitarle el pecho? No. La OMS indica y también ya se han hecho estudios, no solamente por la OMS, sino por diversas universidades, diversos países, en los cuales se ha identificado que si la mamá está enferma de COVID-19, la mamá está produciendo anticuerpos que están funcionando como si fuera una vacuna y hasta como tratamiento para el bebé. Por esa razón, no hay que quitarle el pecho. Es muy importante no quitar el pecho a los bebés. Hay que continuar dándole pecho a los bebés para que estén protegidos y sanitos. Otra de las situaciones importantes es, y que también hay duda a veces en las mamás, es, ¿y si a mí me pusieron la vacuna, tengo que no darle pecho a mi bebé después de la vacunación? No, se puede seguir vacunando perdón, dándole lactancia materna a los bebés de forma común y corriente, no hay que hacer ningún otro cambio. Normalmente el cuerpo va a tener una reacción entre 1 a 3 semanas para empezar a producir los anticuerpos y el bebé va a estar protegido porque la mamá se haya vacunado. Es importante no suspender la lactancia materna a pesar de que la mamá tenga COVID-19. Pero lógicamente hay que evitar pues, lo de contagiar a nuestro bebé. Entonces cada vez que le demos pecho hay que lavarse muy bien las manos, hay que utilizar su cubrebocas y evitar estarle tosiendo a nuestro bebé de forma directa.